Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Título y al borde, al margen, como subtítulo plantas y animales. Tenemos dos subtítulos, plantas y animales, y en la siguiente tenemos como subtítulo seres humanos. A continuación veamos un video sobre las funciones vitales. Las funciones vitales. Nutrición. Como ya sabéis, los seres vivos necesitan alimentarse. Esa es la función de la nutrición. Según su tipo de alimentación, pueden ser herbívoros, carnívoros u omnívoros. Los animales herbívoros se alimentan de plantas y hierba. Pueden comer tallos, hojas, frutos, semillas o raíces, como esta altísima jirafa. Dentro de los animales herbívoros hay unos que son muy especiales. Son los rumiantes, como las cabras o las vacas. Son muy especiales porque se tragan el alimento casi sin masticarlo y lo guardan. Luego, cuando ellos quieren, lo devuelven a la boca, lo mastican y lo tragan de nuevo. Parece un poco asqueroso, pero así son los rumiantes. Los animales carnívoros se alimentan de carne. Tienen que cazar o comerse otros animales para poder alimentarse. Estos animales tienen feroces dientes, grandes y afiladas garras. Y en el caso de las aves, picos muy fuertes para poder cazar a sus presas. Los animales omnívoros son carnívoros y herbívoros a la vez. Comen carne y vegetales. Los cerdos y los osos son omnívoros. ¿Y sabéis quién también? Las personas, los seres humanos, somos también omnívoros. Nos podemos comer un pollo asado o una buena ensalada con su lechuga y su tomatito. Las plantas no comen, son capaces de fabricar en su interior el alimento que necesitan, cogiendo agua y otras sustancias del suelo y aprovechando el aire y la luz del sol. Las funciones vitales. Relación. Los seres vivos necesitamos conocer el medio que nos rodea para saber qué ocurre a nuestro alrededor y reaccionar ante ello. Esta es la función de la relación. Mirad estas cebras. Se han asustado porque conocen el rugido del león y saben que es peligroso. Todos los animales que estáis viendo se están relacionando entre ellos. Juegan, se ayudan, cuidan los unos de los otros, aunque también discuten. Para poder sobrevivir, todos los animales necesitan conocer muy bien el lugar donde viven y comunicarse entre ellos. Los animales utilizan los órganos de los sentidos para saber qué hay a su alrededor y reaccionar ante algún peligro. Con los ojos pueden ver lo que pasa a su alrededor, como las águilas, que tienen una vista buenísima y buscan desde el cielo alguna presa para cazar. ¡Uy! ¡Agacharos que nos pilla! Con los oídos se puede escuchar si se acerca algún animal con malas intenciones. Con la nariz, estos animales pueden oler si hay rica comida por los alrededores. Con la piel y a través del tacto se siente la ternura de las caricias y también las cosquillas. Los animales, para poder relacionarse, necesitan comunicarse entre ellos. Muchos lo hacen a través de los olores, otros, como este camaleón, a través de los colores. Y otros, como esta especie de ardilla ruidosa, a través del sonido. Aunque no se desplazan, ni tienen ojos, ni nariz, ni ningún órgano de los sentidos, las plantas también se relacionan. Cuando notan la luz del sol, sus tallos se mueven y crecen hacia ella. Las funciones vitales. Reproducción. La última función es la de la reproducción. Permite a los seres vivos originar nuevos seres vivos. Y así asegurar la continuidad de la vida. ¿Nos parece una monada estos cachorritos? Los animales tienen dos formas de reproducirse. Pueden ser vivíparos
u ovíparos. Los ovíparos nacen de huevos, como las aves, las tortugas o estos mini cocodrilos. Los vivíparos son los que nacen del vientre de sus madres, como los delfines, las jirafas o los seres humanos. Las plantas pueden reproducirse de muchas maneras, pero la mayoría lo hacen a través de las semillas. Estas semillas caen al suelo, germinan y dan vida a una nueva planta. Ya conocéis las 3 funciones vitales. ¡Adiós! Decirles que ya en cuarto pueden ya ocupar los esferitos, así que pueden nomás comprarle esferito rojo para títulos y subtítulos y esferito azul para hacer los resúmenes, hacer los conceptos. También, como ustedes ya saben, en los textos de ciencias naturales nos vienen generalmente muchos dibujitos y muchos temas que explicar. Para ayudarnos en los resúmenes vamos a hacerlo, como ya les envié en las actividades, con el cuadro de doble entrada. Recordemos que es un cuadro de doble entrada. Aquí tenemos un cuadrito, es una hoja en la que hemos hecho un cuadro, ¿no es cierto? Ponemos título, subtítulo, hacemos un resumen de lo que está aquí poquito, hacemos un resumen y hacemos esto en un cuadro de doble entrada. ¿Por qué se llama cuadro de doble entrada? Se llama cuadro de doble entrada porque por aquí vienen los dibujitos y por acá vienen los resúmenes o la explicación, lo que entendieron ustedes. Bueno, en este cuadro de doble entrada vamos a poner aquí plantas, dibujamos estas plantitas, luego ponemos animales, dibujamos aquí los animalitos. Hagan estas 2 plantitas de aquí, solo 2 animalitos para no complicarles. Lo más, el pescadito y el caracolito están fáciles, ¿no es cierto? Ya, 2 es suficiente. Y aquí vamos a hacer los resúmenes. Aquí ya estaría más claro resumido las características. Tendríamos que copiar igualito, porque ya son características, ya están resumidas. Eso con respecto a esta captura de pantalla. Pasamos a la siguiente captura de pantalla. Ponemos como subtítulo seres humanos. Leemos esta parte y hacemos un resumen. Aquí lo que nos está hablando es que los seres humanos tenemos esqueleto, nacemos del vientre de la madre y somos mamíferos, dice, ¿no? Bueno, a continuación ponemos como título reproducción humana. Veamos el siguiente video sobre la reproducción humana. Hoy vamos a conocer el aparato reproductor masculino y femenino. Cuando nacemos, hay una serie de características que diferencian claramente el cuerpo de las mujeres del de los hombres. Son los órganos sexuales. A medida que vamos creciendo, nuestro cuerpo va cambiando y es más fácil distinguir un hombre de una mujer, porque cuando somos pequeños, cuando somos bebés, no diferenciamos a los niños de las niñas a simple vista, ¿a que no? Bueno, pues vamos a conocer un poco más del aparato reproductor femenino y masculino. El aparato reproductor femenino está formado por varios órganos, la mayoría de ellos localizados en el interior del cuerpo de la mujer. Estos órganos son los ovarios, las trompas de falopio, la vagina, el útero y la vulva. Los ovarios son 2 pequeños órganos donde se producen y maduran las células sexuales femeninas llamadas óvulos. Esto se produce durante la pubertad, que es cuando los seres humanos nos desarrollamos y dejamos de ser niños para ser adultos. Las trompas de falopio son 2 conductos que comunican los ovarios con el útero. El útero es un órgano hueco y musculoso, y es aquí donde se desarrollan los bebés en caso de embarazo. La vagina es un conducto que une el útero con el exterior, y es por donde salen los bebés cuando nacen. La vulva es el único órgano externo del aparato reproductor femenino y protege la entrada a la vagina. Bueno, ya conocemos el aparato reproductor femenino. Ahora es el turno del masculino. Los órganos del aparato reproductor masculino están en el interior y en el exterior del cuerpo de los hombres. El pene es un órgano externo musculoso en cuyo interior se encuentra la uretra. Y la uretra
es un conducto que expulsa al exterior la orina y el semen. El semen, por si no lo sabéis, es una mezcla de líquido seminal y espermatozoides. Los testículos son dos órganos que se encuentran en el exterior del cuerpo. Durante la pubertad, en ellos se empiezan a producir las células sexuales masculinas, llamadas espermatozoides. Los conductos deferentes comunican los testículos con la uretra y se encuentran dentro del cuerpo. Las vesículas seminales producen un fluido llamado líquido seminal que transporta los espermatozoides. Ya hemos conocido el aparato reproductor femenino y masculino, imprescindibles para que los seres humanos podamos reproducirnos. Pero eso lo conoceremos en el vídeo de la reproducción. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el origen de todos nosotros. Hoy vamos a conocer la reproducción humana. La reproducción se desarrolla en 3 etapas: la fecundación, el embarazo y el parto. Y para que esto ocurra, tienen que intervenir los dos sexos, el masculino y el femenino. Ya sabemos que el aparato reproductor masculino produce espermatozoides y el aparato reproductor femenino, óvulos. Pues bien, la fecundación consiste en la unión de una célula sexual masculina, un espermatozoide, con una célula sexual femenina, un óvulo, y se produce en el interior del cuerpo de la mujer, normalmente en las trompas de falopio. Para que esto ocurra, el semen, que lleva cientos de miles de espermatozoides, pasará por la vagina, atravesará el útero y llegará a las trompas de falopio. De los cientos de miles de espermatozoides, solo uno podrá atravesar la membrana del óvulo y podrá conseguir la fecundación. El óvulo, una vez fecundado, pasa a llamarse cigoto y empieza un viaje hasta llegar al útero. Y es en ese momento cuando empieza el embarazo. El embarazo es la etapa en la que se forma y crece un nuevo ser en el vientre de su madre. Dura en torno a los 9 meses y durante ese tiempo el cigoto empieza a dividirse en muchas células y crece hasta convertirse en un embrión. Poco a poco el nuevo ser alojado en el útero y unido a través del cordón umbilical va creciendo y desarrollando poco a poco todos sus órganos. A los 2 meses de embarazo, el embrión ya tiene forma de bebé. Por cierto, el cordón umbilical sirve para que llegue hasta el bebé los alimentos y el oxígeno que le proporciona su madre. En el cuerpo de la madre también se producen cambios importantes. Por ejemplo, su tripa se hace muchísimo más grande. El parto suele ocurrir a los 9 meses de embarazo y consiste en la salida al exterior del bebé a través de la vagina. Normalmente sale primero la cabeza y luego el resto del cuerpo. Después del nacimiento se corta el cordón umbilical. ¿Y sabéis qué pasa? Pues que la cicatriz que deja es nuestro ombligo. ¿Curioso que sí? Bueno, ya hemos conocido la reproducción humana y sus 3 fases: fecundación, embarazo y parto. Espero que os haya parecido interesante. Adiós amigos. Y vamos a hacer el resumen de esto, ¿no? Hacemos el cuadro de doble entrada. Aquí ponemos los dibujos y aquí hacemos los resúmenes, la explicación. En el cuadro de doble entrada vamos a poder entender mejor lo que nos explica aquí acerca de la reproducción humana. Como ustedes observaron en el video, tiene 3 fases o 3 etapas la reproducción humana. 1, fecundación. 2, embarazo. 3, nacimiento. Número 1, fecundación. Dibujamos la fecundación, ¿no es cierto? Cuando los espermatozoides llegan al óvulo y le fecunda, y solo uno le fecunda, nos decía el video, ¿no? Ponemos aquí la explicación. Número 2, el embarazo. Dibujamos a una mujer embarazada
O si encuentran en una revista una mujer embarazada, la pegan, ¿no es cierto? Pueden acomodarse, no queremos un dibujo muy bueno. Lo que ustedes puedan hacerlo, el intento es lo que cuenta aquí. También ponemos aquí la explicación, que nos dice que son 9 meses, ¿no es cierto? Vamos leyendo. Y por último ponemos nacimiento, que dibujamos a la mamá con el bebé, ¿no es cierto? Y aquí vamos a poner un pequeño resumen de lo que nos está hablando del nacimiento. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.